En esta mañana quiero hablarles de la practicidad de la vida cristiana. Todo esto sobre un cimiento, sobre una plataforma. La practicidad de la palabra de Dios para cada caso, para cada cosa en la vida. Entonces, la vida cristiana no es una teoría. La vida cristiana, el accionar cristiano, no es filosofía abstracta. Un poquito más bajo, Esteban. No es filosofía abstracta, tampoco es una emoción pasajera. Es un estilo de vida profundamente práctico. La vida cristiana es práctica, bien práctica, no es misticismo, no es emocionalidad, no es lo almático fluyendo en nuestra vida, no, la vida cristiana es práctica. Dios enseña en su palabra cómo tener una vida cristiana muy, pero muy práctica. En este caso, hablaremos en esta mañana en la relación con el trabajo matrimonial, con los hijos, con el dinero, pero todo conectado con su palabra. El vivir cristiano no es venir un domingo a la iglesia y, bueno, en la semana después hago cualquier cosa. No. El vivir cristiano es el minuto a minuto con la palabra de Dios en nuestra mente que nos ayuda a ser prácticos en todo. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Es enseñar continuamente la practicidad en todas las áreas de la vida. Cuando estudiamos la palabra de Dios, especialmente las palabras que Pablo le enseña en los últimos días de su vida, a los 60 y algo de años, él le enseña a Timoteo, le enseña a Tito. Son cartas pastorales con una practicidad. Es terrible como Pablo enseña la practicidad de la vida cristiana. Y a veces nosotros la hacemos un poco rara a la vida cristiana, porque tenemos tantas fábulas místicas que eso termina arruinando lo precioso y lo práctico que es la vida cristiana que el Señor quiere que nosotros llevemos adelante. Entonces, lo primero, vamos a hablar de la vida cristiana en el matrimonio. Y miren lo que enseña Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay algunas mujeres que están haciendo señas de que no siga leyendo esto, pero bueno, lo dice la Biblia, lo tengo que leer. Maridos, ahora amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo primero que destacamos acá en el matrimonio es un paralelismo. El paralelismo es este. La mujer tiene que respetar al hombre como esposo y sujetarse, y el hombre tiene que respetar y amar a la mujer. Y dice del otro lado el paralelismo, así como Cristo se entregó por la iglesia, así como la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, un paralelismo, ¿sí? Por un lado la iglesia con Cristo, por otro lado pone a la mujer con el marido en el matrimonio. Hermoso paralelismo, ¿bien? Y él dice, así como la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Jesús, el cuerpo espiritual de Jesús. Así como la iglesia no puede hacer lo que la iglesia quiere por sí misma, sino que tiene que hacer la voluntad de Jesús, dice, yo recomiendo que las mujeres estén respetando siempre a sus esposos en el hogar.
Y dice así, que la mujer esté sujeta a su esposo, pero al hombre le dice que tiene que amar a su esposa. ¿Y cómo? En el paralelismo, como Cristo amó a la iglesia, que Cristo murió, dio todo por la iglesia, dice que el hombre, de este lado, estoy haciendo este juego para que lo entendamos bien, el hombre debe amar entregándose por completo a su mujer. ¿Para qué? Porque la iglesia respeta a Cristo y se sujeta a Cristo por lo que Cristo hizo. Entonces, para que la mujer respete y se sujete al hombre por lo que el hombre le da a la esposa. Entonces, el hombre tiene que entregarse, el hombre tiene que sacrificarse, el hombre tiene que cuidar a la mujer, así como Cristo se sacrificó, se entregó y cuidó y cuida a la iglesia. Es un amor cristiano, no es un amor posesivo, es un amor sacrificial, donde la mujer se sacrifica para estar sujeta a su marido y el hombre se sacrifica para que la mujer esté bien, y donde acá en el paralelismo la iglesia se sacrifica y hace todo para terminar la obra de Cristo. Lo que más está hablando Pablo es de un respeto, de que en el matrimonio tiene que haber un respeto, tiene que haber un cimiento que se llama el respeto. Y en ese respeto se va a encontrar lo que es la unidad matrimonial. Esta unidad donde la Biblia dice los dos serán una sola carne. Entonces, Pablo habla de un amor real, de un amor verdadero. Pablo habla de un cuidado diario donde la mujer cuida al hombre y el hombre cuida a la mujer. Pablo habla de un sacrificio que no es un sacrificio, mirá lo que hago por vos, no, es un sacrificio silencioso, donde uno se sacrifica por el otro y el otro se sacrifica por aquel otro. Entonces, de esa forma, Pablo habla de que de esa forma se puede construir un matrimonio espiritual, un matrimonio donde se honran mutuamente. Pero esto es lo que Pablo enseña. Una mujer sujeta a su esposo, que respeta a su esposo, un hombre que ama y se sacrifica por su esposa. Entonces, en esa clase de relacionamiento va a haber mucha practicidad y va a haber mucha bendición de Dios. Ahora, vamos al segundo aspecto de la enseñanza de esta mañana. Repito, la Biblia es lo más práctico que hay. Si ustedes la quieren volver mística, tema de ustedes. Bien, pero la Biblia, si hay algo que tiene como característica, es que es práctica. Bien, somos seres humanos y la Biblia está escrita para los seres humanos, no para extraterrestres. Somos seres humanos, ¿no es cierto? Sí, está bien. Dos, hay una practicidad también en lo que es la relación de los padres con los hijos. Libro de Efesios, capítulo 6, versos 1 al 4. Hijos, a ver, los hijos en el Día del Padre, pues por lo menos en el Día del Padre, dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Bien, o sea, para todos los chicos que tienen papá en este lugar, que tienen mamá en este lugar, dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sigue diciendo, no se queda con la obediencia, fíjense esto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, primero me enseña a obedecerlo, ahora me dice vamos a subir la vara, vamos un poquito más arriba. Honra a tu padre y a tu madre. Pero esto tiene una promesa. Suponete que el segmento de tu vida es esto: vos nacés acá hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Yo nací acá. El segmento es este. Acá se me terminó. Suponete, vamos a suponer 80. Se te terminó. Dice el Señor que si obedeces a tus padres y si honras a tus padres en todo el tramo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesas. Para que te vaya bien y para que seas de larga vida en la tierra, tenés que obedecer a tus padres. Y también, aparte de obedecerlo, tenés que honrarlo. Bueno, pero ya mi papá tiene 85. Más razón. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
Miren la característica que pone Pablo para los padres: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto? La obediencia de los hijos a los padres, voy a hacer un resumen general, bien, para explicar el último versículo que leí. La obediencia de los hijos a los padres no es una imposición. No es que yo le tengo que imponer a mi hijo que me tiene que obedecer. No, no. La obediencia de los hijos a los padres de la que habla Pablo es una forma de honrar a Dios. Un chico, un adolescente, un joven o un adulto que obedece a su padre, que honra a su padre, está honrando a Dios. Y viene sobre esa vida la promesa de que va a tener larga vida y le va a ir bien. Ahora, si yo no obedezco a mis padres, ¿cómo voy a terminar? ¿Cómo va a ser todo el trayecto del segmento de mi vida? Probablemente me va a ir mal. Los que no obedecen a sus padres no tienen límites. Los que no honran a sus padres no son partícipes de la promesa. ¿Pero cómo que no soy? No soy partícipe de la promesa, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, me voy ahora al último versículo ese que leí de Efesios. Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Por qué Pablo dice los padres tienen una función? Porque si los padres no cumplen esa función, los hijos no aprenden a obedecer y no aprenden a honrar a los padres. Un hijo tiene que ser criado en disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es límites. Límites. Para los que juegan a la pelota, si no es al fútbol, si no existiría una marcación, límites, ¿bien? Y acá están las tribunas de la cancha, y acá están las tribunas de la cancha. Y la pelota, no hay límites, ¿sí? Y la pelota se va a la tribuna. ¿Cómo queda un jugador de fútbol jugando a la pelota en las tribunas? ¿Es lindo? No, no es lindo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que enseñar los padres a los hijos? Límites. Los padres que no enseñan límites a sus hijos, dice la Biblia, ¿límites dónde? Límites en la amonestación, o sea, en la palabra de Dios. Los límites que la palabra de Dios exige, los padres que no enseñan y marcan límites a sus hijos les va mal en la vida. ¿Entienden? Entonces, nosotros los padres tenemos que enseñar límites. Disciplina es límites. ¿En qué? En la amonestación del Señor, no castigo. Hay padres que dicen, yo le pongo límite y lo matan a palos. Eso es castigo. La Biblia no habla de castigo. La Biblia habla de límites. Una cosa es el castigo, otra cosa es el límite. Cuando alguien castiga a los hijos se vuelven rebeldes. Entonces, cuando vos le pones límite a un hijo, el límite lo que hace, o la disciplina lo que hace es que el hijo sienta amor. En un momento no te quiere matar, pero es inconsciente. Cuando vos le pones límite, lo que está sintiendo es que vos lo amás. Entonces, este chico que tiene límites, en lo profundo de su corazón, en su inconsciente, siente que lo amás. Ahora, cuando vos le dejás hacer lo que él quiere, vos lo que estás haciendo es arruinar a tu hijo, porque la Biblia dice que lo tenés que criar en la disciplina y en la amonestación. Decir, pero pobrecito, pobrecita, si lo único que quiere es ir al techo a jugar, pobrecito. No. Entonces no se trata de provocar a ira con castigo al hijo, no. Se trata de formarle un carácter firme para que aprenda a obedecer y para que aprenda a honrar y para que aprenda a ser disciplinado. La crianza bíblica lo que quiere en esta enseñanza y en muchas más, la crianza bíblica lo que nos quiere enseñar es que nosotros hagamos crecer a nuestros hijos como árboles que crecen derechos. Entonces, siempre, aún en la vejez, les va a ir bien por causa de cómo los hemos criado. Entonces, hoy nosotros como padres necesitamos comprometernos con nuestros hijos. Número uno, en la disciplina. Necesitamos estar presentes ¿en qué? En la conversación, en exigirle qué es lo que ellos necesitan hacer para que les vaya bien. Tenemos que estar presentes en alimentarlos con la palabra, en no dejarles caminar sobre los caprichos. El padre tiene que estar presente, la madre tiene que estar presente. Tenemos que estar presentes para que los chicos aprendan a ser obedientes. ¿Bien? Entonces, aprendimos sobre el matrimonio, ahora Pablo nos enseñó sobre padres con hijos. Vamos a lo tercero. Pablo también enseña cómo tiene que ser la relación laboral.
relación entre empleados y patrones o empleadores. En realidad la palabra patrón significa padre. Ustedes saben eso, que en el original la palabra patrón significa padre. Cuando vos tenés un empleado, en el original la palabra patrón significa que eras como el padre del empleado. Interesante. Dice así, Efesios 6, del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Anteayer o ayer le dije a Valentino y a Gianluca que lean el libro de Filemón. El libro de Filemón enseña sobre Onésimo, un esclavo que se escapó de Filemón, que era el patrón, y cuando Onésimo se escapa, se encuentra con Pablo y Pablo lo hace que se entregue a Jesús. Y entonces Pablo le da instrucciones a Filemón de cómo debe tratar al esclavo que ahora es hermano en Cristo, y le dice a Filemón cómo tiene que ser, le dice a Onésimo cómo tiene que ser con Filemón. Después léanla, es una carta, es cortita, en 15 minutos la lee y van a ver qué lindo que es. Entonces Pablo acá en Efesios le habla a los empleados y le habla a los patrones. O sea, en ese momento el 60% de la población mundial era esclava. Por eso dice siervos y amos. Pero está hablando en realidad de un contexto laboral. El mensaje de Pablo sigue vigente hoy. Cuando vos trabajás para alguien, no trabajás para ese alguien, trabajás para el Señor. Entonces, Pablo dice, tiene que haber sencillez y buena voluntad. Tenés que ser íntegro, no importa si te están mirando o no te están mirando. Y a los patrones le dice, traten con equidad y sin amenazas a los empleados, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, el Señor, aquel que es empleado, le dice, hace todo como que si el Señor te está mirando, porque la recompensa para los que son fieles viene de parte del Señor. Y a los patrones le dice, trata a los empleados de la mejor manera en que lo puedas tratar, porque eso también trae recompensa de parte del Señor. Nunca un empleado tiene que hacer algo como para el jefe, no, siempre primero como para Dios, y entonces para el jefe vas a hacer lo mejor. Y nunca un jefe tiene que tratar con disminución del valor de la persona, con descrédito de la persona porque tal vez tiene menos dinero, no. Dice, tratalo bien, tratalo como un hermano. Por eso lean la carta de Filemón. Tratalo a tu empleado como un hermano, tratalo como alguien que en Cristo es tu propia familia. También dale lo mejor a él, no lo amenaces, no lo trates mal. Esa es la forma en que Pablo quiere que nos relacionemos, la Biblia, que habla en este caso a través de Pablo, quiere que nosotros tratemos las relaciones laborales. ¿Se va entendiendo hasta acá? La pregunta es muy complicada la Biblia. Que el marido trate bien a la mujer, que la honre, que la mujer sepa sujetarse al marido, porque el marido es la cabeza o cobertura del hogar, que los hijos aprendan a obedecer y aprendan a honrar a los padres, que los padres aprendan que para que obedezcan tienen que disciplinarlos, no castigarlos, disciplinarlos, hacerlos hacer lo que la palabra de Dios enseña. Que los empleados hagan las cosas como para Dios y no para los hombres. Y que los patrones traten bien a la gente, a los que trabajan con ellos. No es tan complicado.
Y ahora viene una relación práctica del hombre con el dinero. El cuarto punto. Miren lo práctico que es Pablo. Si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6, de 3 al 10, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Estoy hablando del hombre en la relación con el dinero. Sigan la secuencia. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y saben qué? Por mi trabajo personal yo lo he visto esto. Lo vi mucho. De gente que cuando su empresa le empieza a andar bien, de repente se vuelven locos por la plata. Y no tienen otro objetivo más que hacer dinero. Gente con mucho llamado y que de un momento para el otro dejan de lado su llamado por hacer 2 pesos con 50 más. Y es tan clara la palabra, Pablo dice, muchachos, vinimos desnudos, nos vamos desnudos, no nos llevamos nada de la tierra. Pablo no condena el tener dinero. Vamos a aclararlo a eso. No está mal tener dinero, pero sí amar al dinero al punto en que te olvidas de la piedad, te olvidas de tu llamado, te olvidas del propósito que Dios tenía para tu vida. Pablo nos enseña a vivir con contentamiento. ¿Qué significa? Porque él acá cuando dice, mira, no trajimos nada al mundo, no nos llevamos nada del mundo. Pablo decía en un momento, yo sé estar contento con poco o con mucho. Cuando Pablo vivía en esa época, el imperio que dominaba era el Imperio Romano. Bien, Pablo era de una ciudad llamada Tarso. Esa ciudad está ahora en Turquía. Y en esa ciudad hacían un tejido que era impermeable, era impermeabilizante, que lo usaban para hacer capas y lo usaban para hacer tiendas. El padre o el abuelo de Pablo, no se sabe quién empezó, hacían tiendas y negociaban con el Imperio Romano. O sea, tenían tanta plata, tenían muchísima plata, que Pablo había nacido como ciudadano romano siendo judío. Y Pablo entonces viene de ser millonario a que de repente, aunque le iba bien a él con el hacer tiendas, de repente lo meten preso. Un par de veces lo metieron preso y de repente no tiene nada. O sea, de tener un montón a no tener nada. Y Pablo decía, yo sé contentarme. Yo sé contentarme con lo poco, cuando me toca tener poco o casi nada, y cuando tengo mucho. Y dice esto, la piedad con contentamiento, eso es ganancia. ¿Qué está queriendo decir? Mira, si vos llevas adelante tu llamado, tu ministerio, teniendo piedad por las personas, ayudando a las personas, esa es la mayor ganancia que podés tener. Pero dice que el que busca enriquecerse y se pierde su llamado, caen en tentación y caen en perdición. El amor al dinero extravía la fe. El amor al dinero extravía el llamado de las personas. Y el amor al dinero causa mucho dolor. A lo largo de mi vida, ayudando a diferentes dueños de empresas, me tocó muchísimo ver esto, de gente cristiana que se vuelve loco por la plata y que terminan perdiendo su llamado y que después, aún teniendo dinero, sufren muchísimo porque el dinero, cuando te hace que tengas amor al dinero, te trae mucho dolor y te lleva a la perdición. La vida cristiana nos enseña a nosotros que ¿qué tenemos que hacer con el dinero? Tenemos que administrarlo con sabiduría
y acá me voy a poner en mayúscula, lo voy a poner bien grande, con generosidad. Tenemos que ser generosos y tenemos que ser personas agradecidas siempre. Entonces, cuando hablamos de dinero, Dios quiere prosperarnos, por supuesto, pero a Dios no le interesa que nosotros acumulemos. Dios quiere prosperarnos para que seamos buenos mayordomos y de esa forma podamos bendecir a muchas personas. Porque el dinero es un medio, no es el fin. Por eso es importante, repito, y vuelvo a poner la palabra en grande, que todos aprendamos a ser generosos. Bueno, cuando yo tenga plata voy a ser generoso. No, se empieza cuando no tengo nada, con lo que tengo ahora. Si soy generoso con lo poco, voy a ser generoso con mucho. Conclusión del mensaje. La vida plena viene por la palabra de Dios. La vida plena viene por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Vamos a suponer que tenía 64 años. Pablo tenía una experiencia en Tarso, la universidad más importante del mundo, estaba ahí donde Pablo nació. Después de eso se crió a los pies de Gamaliel, el hombre más importante de los judíos, el más sabio. Pablo era fariseo de la tribu de Benjamín. Era un tipo recontra sabio, había pasado por todas, está terminando su vida, le están a punto de cortar la cabeza, falta muy poquito para que lo decapiten, y escribe esta última carta, la última de todas, a un hombre llamado Timoteo. Estoy en el final del mensaje. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 12 al 17. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús pasarán persecuciones, padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Miren lo que está diciendo Pablo, engañando y siendo engañados. Pero Timoteo tenía algo. Timoteo tenía una mamá cristiana, una abuela cristiana, pero tenía un papá mundano. Entonces Pablo le dice, pero Timoteo, última carta de Pablo, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y miren la importancia esta, miren esto, y que desde la niñez, ¿desde qué? A los hijos no se los cría en la adolescencia. Desde la niñez te enseñaron las Sagradas Escrituras, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué, Timoteo? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le recuerda a Timoteo que las Sagradas Escrituras, las que conocía desde la niñez, lo iban a hacer salvo, lo iban a llevar a ser sabio y que transite el camino de la salvación. La Biblia nos enseña, el mayor libro, el que mayor sabiduría nos da es la Biblia. ¿Saben lo que hace la Biblia en el cerebro de los seres humanos? Hace esto. La Biblia tiene tanta riqueza de lo que vos busques. Te abre el cerebro, la Biblia te abre el cerebro, te la abre. Y cuando el cerebro se abre por el conocimiento, lo que se amplía en la persona es la visión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nuestros hijos lean la Biblia. Porque la Biblia te da un conocimiento, te amplía, lo va ampliando, más visión te da. Entonces vos sabés cómo es la relación familiar, cómo es la relación laboral, lo que fuese. Lo sabes todo por el conocimiento. Entonces la Biblia tiene que ser leída. Hoy una persona me preguntaba algo sobre el crecimiento espiritual y yo le dije, lee 4 capítulos por día. 4 capítulos. Lo lees, si tenés tiempo después, lo relees. Paraste 10 minutos en tu tarea, bueno, lees un capítulo, paraste otros 10 minutos, lees otro capítulo, después lo relees. Y cuando vos comenzás a leer la Biblia, la cabeza te vuela, te volvés inteligente, se te sube el coeficiente intelectual, pero estoy hablando neurocientíficamente. El coeficiente intelectual se te sube. La Biblia es terrible la capacidad
que tiene de enseñar de todos los temas que hoy científicos descubren que la Biblia lo dice de hace miles de años. Entonces la Biblia nos enseña, por eso un padre tiene que hacer que sus hijos lean la Biblia. La Biblia nos corrige, la Biblia nos instruye, la Biblia nos hace andar en los caminos perfectos de Dios. Y la Biblia, escuchen esto, que estoy terminando el mensaje, la Biblia nos prepara para que hagamos la buena obra que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué el Señor dice, miren, instruye al niño en su camino para que aún cuando fuere viejo no se aparte de él? Repito, instruye al niño en su camino para que aún cuando fuere viejo no se aparte de él. No dice que instruyas al niño en el camino de Dios. No. Instruye al niño en su camino, en el que él tiene que transitar en la vida, que es el camino, por supuesto, que está resguardado de los valores y principios espirituales de la palabra de Dios. Pero el padre le tiene que instruir al hijo en su camino para que cuando fuere viejo el pibe sabe cuál es el camino que tiene que transitar en la vida. Por eso los muchachos llegan a la juventud, no saben si son mujer, si son varón. No saben si tienen que toda su vida estar sentados dentro de la casa hasta los 50 años sin casarse o se tienen que casar. No saben qué oficio tienen que seguir. No. A los 12 años un judío tenía que decidir. Un chico a los 12 años tenía que decidir. O iba con el sacerdote para seguir el camino religioso, o iba con su papá para seguir y transitar el camino de lo empresarial, por así decirlo, lo laboral. Y entonces el niño se iba desarrollando en lo laboral o se iba desarrollando por este lado en lo espiritual. A los 12 años un chico tiene que estar listo. Tiene que tener la cabeza firme. Pero si el padre no lo instruye, entonces la plenitud de nuestra vida no está en que un día estemos bien emocionalmente. No, la plenitud de nuestra vida está en tener la palabra de Dios en nuestro corazón. La plenitud en nosotros no está en que la moda del tiempo, la cultura del tiempo la podamos nosotros también llevar adelante. No. La plenitud de la vida de una persona está cuando esa persona tiene la escritura de Dios en su corazón. Entonces, para tener hijos que sean fuertes, un matrimonio fuerte, un trabajo con integridad y ser creyentes fieles, precisamos la palabra de Dios. Última frase, que están en la pantalla ahora. La vida cristiana no se vive solo en el templo, sino en la casa, en el trabajo, en el trato con los hijos y en el manejo del dinero. Eso es la verdadera vida cristiana. Es una vida de fe que se traduce en hechos. Si caminamos en el Espíritu porque tenemos la palabra de Dios en nosotros, llevaremos el fruto de una vida transformada. Porque no hay nada más práctico que vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Oramos. Señor, te quiero agradecer por esta palabra. Te quiero agradecer porque, Señor, realmente la vida cristiana es una vida práctica. Señor, no queremos llevar al campo de las emociones la vida cristiana, ni llevar al campo del misticismo la vida cristiana. La vida cristiana es sumamente práctica, donde, Señor, en cada una de las áreas, tu palabra nos indica cómo nosotros tenemos que movernos aquí en la tierra. Quiero bendecir, Señor, este mensaje en esta mañana, para que todos nosotros podamos, Señor, estudiar la palabra. Como yo le decía a esta persona hoy a la mañana, por lo menos 4 capítulos por día, que son 10 minutos de lectura. Señor, enséñanos a persistir en la palabra. Señor, enséñanos a criar a los hijos como lo hacía Timoteo, la madre y la abuela Timoteo, que lo instruían en la palabra. Enséñanos, Señor, a honrar como hombres y a entregar todo por el matrimonio, y enseña a las mujeres a que puedan sujetarse y respetar a sus esposos. Señor, enséñanos como padres a disciplinar, a poner límites a los hijos, a enseñarles la Biblia, a hacerlos caminar en tu palabra, y enséñanos como hijos a obedecer y a honrar a los padres. Señor, como patrones o como empleados, enséñanos, Señor, a tener un buen trato. No nos permitas que como patrón, Señor, pueda desvalorizarse a la persona porque tiene menos. O como empleado, Señor, nunca permitas que, Señor, porque el jefe no está, hagamos las cosas a media o de una manera que no tiene que hacerse.
Que todo lo hagamos sabiendo que tú nos estás mirando, Señor. Y Padre, el amor al dinero nunca permita que esté en nuestro corazón. Gracias porque nos prosperas, pero Señor, que esta palabra, generosidad, la buena mayordomía, Señor, que nos hace ser generosos, siempre esté en nosotros. Bendigo en esta mañana a cada persona, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, que tu presencia, Señor, tu bendición, Señor, nos hará levantarnos para vivir una vida práctica y someternos a la palabra todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.